Hoy vamos a hablar acerca del espacio de Hilbert de señales continuas de energía finita. El espacio de Hilbert es una generalización del espacio euclídeo, o dicho en otras palabras, es un espacio vectorial infinitamente grande. Para poder entender mejor el concepto, vamos a recordar que es un espacio vectorial y sus componentes como el vector y los planos geométricos. Un vector es un segmento de recta, el cual parte desde un punto en el espacio cuya longitud representa una escala de magnitud o módulo, en una dirección determinada y con un sentido. Dicho vector, si es representado en un plano cartesiano de 3 dimensiones, tiene componentes proyectadas a lo largo de las mismas. En este caso, el vector es el vector A y tiene componentes proyectadas en X, Y y Z. Los vectores I, J y K corresponden a vectores unitarios, es decir, que su longitud es igual a la unidad. La ecuación que describe este vector A quedaría así: A, que depende de su componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Estamos acostumbrados también a definir operaciones con vectores, tales como la multiplicación de un vector por una constante numérica. En este caso, la constante K está siendo multiplicada por el vector, en cada uno de sus componentes se multiplica por el escalar. Si K es menor a 1, disminuye la longitud del vector, o de lo contrario, si K es mayor a 1, aumenta la longitud del mismo vector. Otra operación muy común entre vectores es la suma. Acá tenemos dos vectores, A y B, los cuales se suman componente a componente, como se puede ver: AX más BX, AY más BY y AZ más AZ. Estos conceptos son conceptos esenciales que se ven en cualquier curso introductorio de física o en un curso de análisis vectorial, concebidos no tanto como un concepto físico, sino como un concepto matemático. Los vectores suelen ser definidos con más de 3 componentes, a las que están limitados los vectores del ejemplo que acabamos de ver, que es un espacio tridimensional. Por ejemplo, en un espacio de 5 dimensiones podemos observar que las ecuaciones son exactamente igual, solo que en vez de, por ejemplo, el vector A depender solo de X, Y y Z, en este caso está dependiendo de 5 dimensiones. Y así, lo mismo para multiplicar por un escalar, se multiplica cada componente por el escalar, y para sumar se suma exactamente igual, lo que concluye que en cualquier dimensión el procedimiento es el mismo. Estos espacios generalizados, los cuales son el tema central del estudio de la álgebra lineal, son conocidos como espacios vectoriales. Como vimos anteriormente, que todos los espacios vectoriales, inclusive los espacios matemáticos abstractos, son finitos, por lo que el concepto de espacio de Hilbert en su momento fue una idea revolucionaria, ya que trabajó sobre ecuaciones integrales. Llevado a cabo en 1912, David Hilbert, nacido el 23 de enero de 1862 en Prusia Oriental, de nacionalidad alemana y reconocido como uno de los más influyentes matemáticos y científicos del siglo XIX e incluso de principios del siglo XX. Creó su fama por, entre otros trabajos, el teorema de la base de Hilbert, los axiomas de Hilbert, los problemas de Hilbert, programa de Hilbert, acción de Einstein-Hilbert y del que estamos hablando en esta ocasión, que es el espacio de Hilbert. En resumen, sus aportes han sido de suma importancia para el desarrollo de las matemáticas y la física, y sobre todo el área de la mecánica cuántica. Ya continuando con el tema, Hilbert tuvo la visión suficiente para captar la necesidad de tener que postular un espacio vectorial infinitamente grande para poder proyectar todo el aparato matemático de la mecánica cuántica sobre una base rigurosamente formal. Propuso también que los componentes de los vectores pudiesen ser números imaginarios o números complejos, sin estar limitados a ser números reales, redefiniendo a la vez el concepto del producto interno de dos vectores para que dicho producto pudiese seguir siendo un número real con significado físico. Ya sabiendo qué es un espacio vectorial y recordando que el espacio de Euclídeo
es un espacio vectorial infinitamente grande, es decir, que contiene sucesiones de números reales de esta forma, donde podemos observar que acá hay varias componentes, x1, x2 y x3, así sucesivamente hasta n dimensiones. Por ejemplo, tenemos esta, que es la sucesión aritmética, la sucesión geométrica, sucesión armónica, sucesión de Fibonacci, entre muchas. Podemos concluir que esta clase de espacio es demasiado grande y posee pocas propiedades interesantes, ya que la norma de sus vectores puede ser infinita. En base a esto podemos realizar el análisis del mismo espacio, pero ahora considerando una norma euclidiana finita, o dicho en otros términos, considerando el espacio euclídeo solamente como una sucesión de longitud finita. Entonces, el vector que tiene estas componentes x1, x2 y x3 está en el espacio de Hilbert si su magnitud al cuadrado, es decir, cada una de sus componentes al cuadrado y la suma de las mismas, es un número finito. Este cuadrado de la norma se interpreta físicamente como la energía asociada con la señal, y la relación anterior significa que la señal tiene energía finita, ya que cumple con el requerimiento o condición planteada. El espacio de Hilbert es de interés especial porque en él está bien definido el producto interno, es decir, no se hace infinito. Así, para dos vectores arbitrarios, digamos, este definido por x1, x2 y x3, entre otros, y este y igual a x1, x2, x3, entre otros, queda de la siguiente manera, donde este vector definido por x y siendo el producto de cada una de sus componentes debe ser menor a infinito, es decir, debe ser finito. De hecho, al igual que en todo espacio vectorial, se cumple esta desigualdad, donde el vector que depende de x y debe ser menor o igual a la magnitud de x multiplicada por la magnitud de y. Y como x, y tienen norma finita, entonces quiere decir que será finito también. Espero que este video les haya ayudado a resolver las dudas y a entender un poco mejor acerca de este tema.